Señores miembros del jurado, seguidamente ustedes van a escuchar los alegatos finales de la Fiscalía y de la defensa, ya que ha culminado entonces la prueba que han presentado para el presente debate. Así que escuchen atentamente los alegatos finales de cada uno y vamos a escuchar entonces al Ministerio Fiscal en primer término. Gracias, señor juez. Bueno, buen día, señores miembros del jurado. Como dijo el señor juez, este es el momento de los alegatos. Antes de dar inicio a mi alocución, en nombre de la Fiscalía, queremos pedirle disculpas por algunas circunstancias que pasaron en este juicio oral y público. Son circunstancias que lamentablemente han ocurrido, pero que bueno, no es común en estas salas de audiencia ni tampoco en otros casos penales. Ha sido de manera excepcional y en tal sentido les pedimos disculpas sin perjuicio de lo que posteriormente puede llegar a devenir. Y en este sentido voy a comenzar con mi alegato. El alegato, para explicárselos con términos sencillos, claros, es la merituación de la prueba, es el decir de cada organismo, en este caso de la Fiscalía, de por qué creemos que una persona es autora de un delito. En este caso, por qué creemos que Fernando Artiles y Brando Artiles son autores del delito de tentativa de homicidio con el uso de arma de fuego. Nosotros vamos a ir resaltando qué partes de las pruebas son importantes y qué partes de la prueba demuestran, por un lado, que el hecho pasó, y por otro lado también, que estas personas que yo he mencionado son las autores del delito. Voy a hacer este alegato y debo decir que en el mismo se van a dar cuenta ustedes de cómo los testigos, la víctima, los policías, las pericias, muchos de ellos van a ir coincidiendo con la teoría del caso de la Fiscalía. Y el primer testimonio que tengo que traer a colación es el testimonio de la víctima. Es el testimonio de Joana Díaz. ¿Quién es Joana Díaz? Joana Díaz es una persona que vive en el barrio del Planta de Gas hace ya más de 36 años. Es una persona que ha ocupado y ocupa un cargo que es el de dirigente barrial. Joana Díaz fue clara, fue muy precisa. Dijo que ese día venían de la escuela 744, venía junto a su pareja, al señor Carlos Sainz. Era alrededor entre 1:15, 1:20. Venían de darle una entrevista a la periodista Silvina Cabrera, de la plataforma Azul Media, con motivo de un problema de calefacción que había en la escuela. Se suben al vehículo y en el momento que van transitando, es decir, a escasos metros por calle Berwin y Ayuso, son atacados por los hermanos Artiles. La misma Joana Díaz, acá en esta sala, reconoció a los mismos. Ese ataque fue muy rápido. Fue cuestión de segundos. La testigo a preguntas de la Fiscalía, cuando le preguntaron cómo era la iluminación, la misma dijo que la iluminación era buena. Estaba claro, esa fue la palabra que utilizó. Debo decir que ese día era un día totalmente soleado. A mí me tocó ir al lugar del hecho y encontrarme con esta escena. Joana Díaz también dio precisión con respecto a los orificios de bala, es decir, algunos ingresaron en el vehículo en la zona de la puerta, algunos en la luneta, y dio precisión también de cómo uno de los disparos le dio en la zona de la nuca. Es más, en el momento en que ella se agacha, es donde se produce esto. Si no, estaríamos hablando de una consecuencia mayor, ¿no?, de un homicidio consumado. 15 disparos de arma de fuego fueron. Esto sucedió a
a pleno mediodía en un barrio y a escasa cercanía de un establecimiento escolar, que en ese momento también tenía chicos. La misma Joana Díaz andaba con sus hijos. Esto aumenta indudablemente la peligrosidad. Joana Díaz también dio cuenta de qué fue lo que ocurrió posteriormente. Es decir, junto a su marido, junto a Sáenz, se marchan y van directamente al hospital, como consecuencia del disparo que tenía Joana Díaz. En el hospital a Joana Díaz la atiende la doctora Sajó y le dice que se salvó de milagro por 2 centímetros. Joana Díaz también fue precisa con respecto a quienes tiraban. Ella dijo que eran 2 personas de tez trigueña, jóvenes, de aproximadamente 20 años. Este testimonio por sí solo no alcanzaría, pero tiene que estar atado también al testimonio de otras personas que tuvimos oportunidad de escuchar en este juicio. Y acá tenemos que traer el testimonio del oficial de guardia, el señor Lizarazu Víctor. Tuvimos oportunidad de escucharlo, un oficial que en ese momento estaba de guardia en la seccional segunda y que recibe el aviso por parte del efectivo de policía Marta Treuquil de que había una persona herida con arma de fuego, de que se estaban produciendo disparos. Se constituye al hospital zonal, se constituye en la zona de guardia, y es allí donde se encuentra con Carlos Sáenz, y es allí donde se encuentra con el vehículo. Vehículo que tenía orificios de bala. El vehículo presentaba varios orificios de bala. 2 en la puerta, en la luneta, uno había quedado en el espejo, otro también en el parabrisas. En fin, los disparos que tenía eran de arma de fuego. Lizarazu también dice que Sáenz en ese momento le dijo que reconocería a ambas personas. Lizarazu también coincide con Joana Díaz. Dice que la iluminación era óptima. Esto sucedió a metros. Esto sucedió a escasa distancia. Ni bien salían de la escuela. El oficial Lizarazu es el que procedió al secuestro de estos elementos. Primero se requisó el vehículo en la zona de guardia del hospital. Es allí donde se produjo el secuestro de los plomos. Luego se produjo el secuestro de las 15 vainas en la 8ª entre Berwin y Ayuso. Esas 15 vainas son de 9 milímetros. 9 milímetros corto, lo diría un perito. La iluminación, como dije anteriormente, era buena, lo dice también no solamente Lazzaroni, sino también quien acompañaba a Lazzaroni, que es Lizarazu. Ambos efectivos de policía dicen que la iluminación es buena. Este testimonio también tiene que ser correlacionado con el personal de la policía científica. La policía científica de Trelew tuvimos oportunidad de escuchar a 2 integrantes de lo mismo, el sargento Carlos Rodríguez y la licenciada Victoria Sáenz. La licenciada Victoria Sáenz es la que realizó el informe fotográfico. Realizó el informe fotográfico, tuvimos oportunidad de ver el vehículo Corsa azul, donde presentaba los orificios de bala. Dijo a preguntas de la defensora que las balas eran de 9 milímetros. También la licenciada dijo algo muy importante. Aparte de que había un establecimiento escolar, también dijo que la iluminación era óptima, era buena. Era un día soleado. Rodríguez, por su parte, también refirió que ese día acompañaba a Sáenz. También refirió que produjeron el secuestro de los plomos en el vehículo y también realizó lo que se llama un croquis planimétrico, cómo estaban ubicadas las calles. Y acá tengo que traer a colación que este caso no es un caso de testigo único o el testimonio de la víctima.
tenemos el testimonio no solamente de las personas que he mencionado, sino también el testimonio de Carlos Sáenz. El testimonio de Carlos Sáenz también es muy importante, porque es quien acompañaba a Díaz, porque es quien reconoce a ambas personas como las que dispararan ese día. Y esto lo reconoce desde el momento en que comienza todo. Reconoce primero a una persona que se llama Ruli, que le decían, el apodo, y él lo conoce de haber estado detenido. Tuvimos oportunidad de ver en este juicio oral y público que muchas de estas personas que pasaron por acá tienen antecedentes condenatorios. Pero eso no significa que no le crean. Muchas de las personas, ¿Sáenz tenía? Sí, tenía. ¿Tolosa tenía antecedentes? Tolosa tenía. ¿Artiles tiene antecedentes, Fernando? Artiles tiene. Esta es la situación con la cual nos encontramos. Pero el testimonio de Sáenz coincide también. Él dice que en un momento a Joana Díaz la intenta proteger con la mano y bueno, pone primera e intenta marcharse del lugar. Inclusive ve a Brandon Artiles por el espejo retrovisor hasta que ingresa el disparo por la luneta. Es ahí donde, cuando se rompe el parabrisas, se nubla todo y es imposible ver para atrás, ¿no? Pero él los reconoce desde el momento uno. Inclusive Sáenz los reconoce y da cuenta de las características que tienen. Habla incluso del hermano menor. Esto se lo dijo a el jefe de brigada de investigaciones, al comisario Franco Soto. Por eso, esto no es un caso de la palabra de la víctima. Esto es un caso que, si bien estamos hablando de un barrio en donde al personal policial le cuesta conseguir testigos porque la gente tiene temor a represalias o algo por el estilo, acá tenemos un testigo más, tenemos el personal policial, tenemos la situación, la escena, el personal de la policía científica, el resto de preventores. Todo esto coincide. ¿Se acuerdan cuando yo les dije en mi alegato de inicio que la defensa iba a tratar de sacar a Fernando Artiles y a Brandon Artiles del lugar? Esto fue lo que pasó. Esto fue lo que ocurrió. Y ahora me voy a dedicar a cuestionar a los testimonios que tuvimos oportunidad de escuchar de la defensa. Todos vinieron con una sola finalidad. Y esa finalidad es la de distorsionar la verdad, lo que pasó ese día. Todos en pos de sacar a Brandon Artiles y Fernando Artiles de la escena del hecho. ¿Recuerdan también cuando les dije que si no se lograba sacar de la escena del hecho, se iba a intentar una conducta menor, una conducta alternativa, un abuso de armas? Obviamente que es una estrategia defensiva, pero que la misma defensora en el alegato de inicio la incluyó. Y debo decir que todos estos testimonios son falaces, presentan grandes contradicciones. La primera declaración que tengo que cuestionar es la del mismo Fernando Artiles. Fernando Artiles es una persona que tiene antecedentes condenatorios, sí. A pregunta de la Fiscalía, ¿qué tiene? Tiene un homicidio. Un homicidio con arma de fuego. Es imposible que las personas que hayan pasado acá nieguen sus antecedentes. Eso es imposible. Ahora bien, Fernando Artiles mostró una contradicción muy grande acá, en esta sala. A pregunta de la Fiscalía se le consultó si el año pasado se habían realizado allanamientos en el domicilio ahí donde vive con la madre, donde vive con la señora Julia Bernal, en la OET. Él mismo refirió que no. Tuvimos oportunidad de cotejar las diligencias de allanamiento y tuvimos oportunidad de escuchar acá al testimonio del comisario Franco Soto, jefe de brigada de investigación, una persona que
debe llevar de brigadista por lo menos más de 12 años en la ciudad de Trelew. Una persona que no tiene ni necesidad de venir acá y mentir. El comisario Franco Soto. ¿El comisario Franco Soto qué dijo? Dijo, sí, el año pasado se realizaron allanamientos. ¿Por qué se realizaron allanamientos? Causas de abuso de armas, robo con arma de fuego. En la casa de Fernando Artiles. Miren la contradicción o en realidad la mentira que tuvimos oportunidad de escuchar con el primer testimonio. Y debo decir también que las contradicciones continuaron. Toda la familia Tolosa, una familia que está investigada al día de la fecha, algunos están detenidos, algunos con una morigeración de medida de coerción, todos vinieron también a mentir, a falsear a la verdad. De alguna manera llevaron a cabo lo que se llama una estrategia de coartada. ¿Qué dijeron los Tolosa? Que sí, que viven en el campo, que habían ocupado a Fernando Artiles desde el 20 de septiembre hasta el 10 de octubre. O una cosa así. Lo cierto es que Julia Bernal, quien resulta ser madre de Fernando Artiles, le dijo al comisario Franco Soto, en el momento en que se realiza el allanamiento, el 12 de octubre, le dijo que hacía una semana que no veía ni a Brando ni a Fernando Artiles. Les recuerdo que yo le pregunté a la señora Julia Bernal, ¿usted firmó la diligencia de allanamiento? Sí, yo la firmé. Acá encontramos otra mentira. Todo con esa finalidad, sacar a Fernando Artiles del lugar y colocarlo en Paso de Indios. Tengo que traer también a colación que esto de sacarlo a Fernando Artiles fue desde el momento de la audiencia de control de detención. Sacarlo a Fernando Artiles y colocarlo en Paso de Indios. Se trajeron unas fotos, tuvimos oportunidad de verlas. Alguna de esas fotos tenía fecha de, si mal no me equivoco yo, 3 de octubre y había otra foto que es de un caballo 9 de octubre. Le preguntamos al señor Tolosa, le preguntamos a la señora Bernal qué había pasado, si habían puesto ese celular a disposición de la justicia en algún momento. Ese celular nunca fue puesto a disposición. Ese celular nunca fue peritado. Es más, hoy en día, con los avances que tenemos de la tecnología, con un programa simple que se llama Google Fotos, uno puede recrear esa situación tranquilamente. Esas imágenes se las puede recrear tranquilamente. Es así de sencillo. Es más, en un momento de la causa, esas imágenes habían sido excluidas como evidencia. También debo decir, con respecto al testimonio del señor Luciano Tolosa, que ha presentado esta contradicción, debo decir que llama poderosamente la atención al Ministerio Público Fiscal, que reconoció haber conocido a Artiles desde el año 2013. Y casi, no sé, después de 10, 12 años que se lo encuentra, no lo había visto más, y le ofrece trabajo. Le ofrece trabajo y se lo lleva a la esquila, a un trabajo que ni siquiera conocía a Artiles. Casi después de 10 años le ofrece trabajo así porque sí. Indudablemente que acá estamos hablando de defensa de coartada, como le dije anteriormente.
La señora Julia Bernal también presenta esas contradicciones, las mismas que yo les dije, la de los allanamientos. Tuvimos toda la familia Artiles, varias personas, hijas, todas hablaban de armas de fuego. Todas hablaban de armas de fuego tumbera. Pero acá les recuerdo que la única arma de fuego tumbera que se incautó fue en el domicilio de la familia Artiles. Es más, el homicidio que mencionó el señor Artiles también fue realizado con arma de fuego tumbera. Son testimonios, como diría yo, poco creíbles, para nada. Con respecto a lo que tiene que ver la pericia balística, tuvimos oportunidad de escuchar al testimonio del licenciado Martín Costa. Ha sido un testimonio por demás completo. Costa es una persona con muchos años dentro de lo que viene a ser la justicia penal. Por lo menos de parte mía han sido numerosos los casos en los cuales ha sido testigo. Es un testigo experto. Él mismo hizo referencia a qué calibre eran las armas de fuego. Es el calibre 9 milímetros corto. Son armas de fuego de guerra, indudablemente un elemento muy peligroso. Martín Costa también realizó otra pericia, y esta pericia tiene que ver con la pericia de la dinámica del hecho. Explicó las trayectorias de los disparos con arma de fuego. Las explicó. Explicó dónde se presentaban los orificios. Explicó qué calibres eran. Y también dijo algo muy importante, que las armas de fuego, en este caso, este tipo de pistola que él menciona, solamente ellas ejecutan la vaina. Es decir, dejan la vaina en el lugar. Tranquilamente puede haber otra arma de fuego siendo un revólver. Eso nunca lo podemos saber porque nunca en la investigación, de alguna manera, se halló las armas de fuego. Como tampoco se hallaron a los señores Artiles el día que se realizaron el allanamiento y luego se decretó su captura. De la lesión con arma de fuego, la misma se encuentra acreditada. Ustedes van a tener oportunidad de ver una convención probatoria que hemos realizado y en la cual se acredita la lesión con arma de fuego. Esa lesión con arma de fuego ingresa por la zona de la nuca, zona izquierda, sale por la zona derecha y arranca el lóbulo temporal derecho. Entra por la izquierda. También la doctora Subioca, que tuvimos oportunidad de contar, coincide con ello, fue quien al otro día atendió a la víctima Joana Díaz y también hizo referencia a que presentaba una herida con arma de fuego. No recordaba bien, obviamente, su atención, pero sí, luego de leer su informe, dio cuenta de ellos. 15 disparos de arma de fuego hacia un vehículo con personas. Indudablemente que la intención de matar está. Nadie dispara 15 disparos hacia un vehículo sin intención de matar y sobre todo con un elemento tan poderoso y tan peligroso como lo es un arma de fuego. A esto se le suma la proximidad con un establecimiento escolar, con chicos ahí, y también se suma la proximidad que hay con el domicilio de la familia Artiles. Tuvimos oportunidad de escuchar dónde viven los Artiles. Viven los Artiles a metros también de la escuela. Eso obviamente que ha facilitado su escape o su escondite. Ya con esto voy terminando, señores miembros del jurado, no los quiero agotar más. Hemos tenido un juicio bastante extenso y en este sentido el Ministerio Público Fiscal entiende que con estos elementos que hemos contado, mínimamente hemos demostrado la tentativa de homicidio
agravado por uso de arma de fuego. Este es el delito por el cual nosotros solicitamos se lo declare autor penalmente responsable. En caso de que los mismos entiendan que hay una conducta menor como la de abuso de armas que prevé una pena inferior, será una cuestión, digamos, que tendrán que decidir ustedes y leerán las instrucciones finales del juicio oral y público. Con esto termino, les agradezco su tiempo, les pido nuevamente disculpas por estas circunstancias que le han tocado vivir, espero que no se lleven una imagen triste de acá, así que en ese sentido les pido disculpas en nombre de todos, creo que también del juez, de oficina judicial, de la señora defensora, así que nada más, con esto termino. Gracias. Bien, gracias, doctor. Bueno, doctora Olavarría. Puede hacerlo ahora como usted prefiera. Si quiere que hable primero la víctima, después de dar su alegato. ¿Sí? Bueno. Si lo pasa el código dice a veces en dos lugares distintos, cosas distintas. Así que bueno, señora Díaz, le pido por favor que se acerque para decir sus últimas palabras. Bueno, buenos días, señora Díaz. Buenos días. Bien, usted ya declaró como testigo, sí, juramento, pero aún la normativa procesal le permite a usted decir sus últimas palabras, sí, ya más allá de lo que ha dicho sobre las cuestiones técnicas del caso y la prueba que hay del caso, para que usted se exprese sobre su sentimiento alrededor de este juicio, así que tiene plena libertad. El único límite es el respeto, ¿no es cierto?, que yo le pido que tenga hacia todos los presentes en la sala. Así que le doy la palabra. Bueno, buenos días. Primeramente le voy a pedir disculpas al jurado por lo que ha pasado durante este juicio. Quiero que, no sé si alguno me va a entender, pero la bronca, la impotencia que tenemos de estos casi 2 años, vivimos todo el tiempo con miedo, todo el tiempo esperando este juicio que se dilató casi 2 años, esperando justicia que no la vamos a encontrar, porque por más que a estos pibes los condenen a 8 años, uno ya tiene una causa que se la van a unificar y quizás en 6 meses, 1 año esté en libertad. El otro va a estar quizás 2 años, porque la doctora Olavarría va a apelar seguramente después de esto, y no van a estar presos ni siquiera 1 año. También quiero decir que la señora Olavarría es una ex jueza penal, y lo quiero decir para que el jurado sepa, señora, de que es una jueza. Señora, yo le pedí, sí, al inicio que se maneje con respeto. Yo estoy respetándola, solamente estoy diciendo lo que el jurado tiene que saber, que es una ex jueza penal y que tiene mucha injerencia. Escúcheme, señora. El jurado no le interesa eso. El jurado tiene que resolver con la prueba que se... Bueno. Entonces, acá usted no puede agraviar a nadie. Bueno. ¿Está? No puede agraviar a las personas que están presentes en la sala porque el jurado va a resolver con la prueba. No le importa de la persona y de la historia ni de nada. Así que no se refiera a eso agraviando a la gente. Entonces, le pido por favor que hable de usted y de sus sentimientos, pero sin referirse a terceras personas. Bueno, yo estoy ayer acá igual escuchando a personas mintiendo cuando juraron en vano. Todas las personas de la parte de la defensa juraron en vano, así que creo que tendrían que estar presos por jurar y estar mintiendo todo el tiempo. Yo nunca mentí, yo lo puedo mirar a los ojos a estas personas y decirle que son las que vi yo parada en la esquina disparándonos, porque yo no tengo por qué denunciar a alguien que no vi. Si yo los denuncié es porque yo los vi. A mí nadie me contó nada, yo lo viví, fueron circunstancias de segundo. Y más allá que va a decir la doctora Olavarría que yo y mi marido nos contradecimos, seguramente sí, porque fueron cuestiones de segundo, fueron cuestiones de que yo no sabía si iba a estar en el hospital y cerrar los ojos y me iba a morir, porque como se dijo públicamente igual,
era una esquirla. Yo no tuve una esquirla, a mí me entró una bala de 9 milímetros en la nuca y me salió por acá. Y yo estoy viva de milagro y gracias a Dios, porque yo hoy si no estaría muerta. Yo en su momento, como le dije al fiscal, yo confié en la justicia, yo hice la denuncia confiando en la justicia que estos pibes iban a estar presos, nunca estuvieron presos hasta el día de hoy, siempre estuvieron en libertad, incluso, y lo voy a nombrar a Nicolás Ávila, que hoy está muerto, porque yo le dije al fiscal, alguien va a morir, y murió una persona en marzo del 2024. Ayer una persona se sentó a mentir acá, a decir que mi marido lo había golpeado en el barrio Tiro Federal con Nicolás Ávila en un Peugeot blanco. Eso fue en octubre. En octubre el señor Ávila estaba detenido. Nosotros el Peugeot blanco lo cambiamos en el mes de diciembre. Entonces se sentaron acá a mentir mucha gente. Y también, como voy a decir una cosa, yo nunca me senté con el fiscal a armar una coartada. Yo no tengo plata ni alguien que me pague un abogado como lo tienen estas personas, que los Tolosa le están pagando a la doctora Olavarría, porque ella no está acá gratis. Entonces lo que yo quiero manifestar es mi derecho como víctima, porque de que empezó esto yo nunca tuve mi derecho. En todas las audiencias que se hicieron, yo nunca estuve presente. Cuando a estos pibes, después de 14 días, se entregaron con la doctora Olavarría, ellos pidieron no irse a la alcaldía policial porque sabían que estaba Nicolás Ávila ahí detenido. Estuvieron una semana en la comisaría segunda y a la semana la jueza Ivana González le dio la libertad, le dio el arresto domiciliario. En enero le dieron la libertad que salieron. Nunca estuvieron presos. Gracias a eso, en el mes de marzo, a mi marido le vuelven a balear el auto, el 4 de marzo. El 3 de marzo lo matan a Nicolás y el 4 de marzo le disparan el auto a mi marido en las intersecciones de Eva Perón a la altura de la iglesia de los Mormones. Y yo no miento, porque todo lo hice público. Toda esta causa, todo este caso siempre fue público. Yo siempre lo denuncié públicamente porque la justicia a mí no me escuchaba. La investigación que se tuvo que hacer no se hizo. Yo siempre dije, a estos pibes alguien los mandó y nadie me escuchó, nadie investigó. Yo siempre lo dije, que alguien los había mandado y no sabíamos quiénes. Cuando escuchamos, vimos la nota de Silvina Cabrera. En noviembre, ahí nos dimos cuenta quiénes los habían mandado. Ayer al señor Luciano Tolosa, ustedes seguramente le habrán visto una cicatriz acá, que el fiscal no se lo preguntó, por eso mi marido se alteró. Esa cicatriz que él tenía acá, se la hizo mi marido estando presos en el IPP. Él salió resentido de esa pelea que tuvieron en la cárcel y mandó a estos dos pibes a que lo mataran. Gracias a Dios no me mataron ni a mí ni a mi marido. Pero esto viene desde la cárcel y quiero que se sepa, porque siempre a nosotros ahora lo que se va a plantear a decir la señora Olavarría, va a decir que yo soy una persona agresiva, que mi marido es una persona agresiva, va a saltar con todas las causas y yo ya sé lo que va a hacer porque ya la conozco, porque incluso conozco gente en la cual ella defiende y después queda todo en la nada. Entonces yo de parte mía lo que quiero decir es que yo estos 2 años sufrí la injusticia. Yo confié en la justicia, no hubo justicia, tampoco va a haber justicia, porque por más que a estos pibes le den 8 años, acá se arregló una pena de 8 años con el fiscal. Señora, no. ¿No lo puedo leer No, esto? no puedo. Bueno, se arregló una pena de 8 años y a mí nunca me consultaron como víctima. En cada audiencia que hubo, yo nunca pude estar como víctima. Estuve en una sola en la que manifestaron que yo me tenía que retirar porque iba a entorpecer este juicio. Este juicio por jurado lo pedí yo. Yo le pedí al fiscal que haga un juicio por jurado porque yo sabía que si era un juicio por juez iba a quedar impune, porque yo sé la injerencia que tienen los tribunales de la 9 de julio. Yo pedí este juicio por jurado y más allá de que hoy salgan condenados o no, a mí nadie me garantiza de que yo esté en mi casa y me valeen mañana o pasado o dentro de un año. Porque ayer cuando se escuchaban los gritos ahí afuera, que todos lo escuchamos porque no me voy a hacer la desentendida, el señor Luciano Tolosa estaba amenazando a mi marido que lo iba a matar. Señor juez, entonces, por favor, yo no voy a miento. solicitar se concluya. También quiero decir que esta familia está presa desde el mes de abril, cuando todos se sentaron a decir acá que era una familia de trabajadores, una familia que trabajaba, es una familia que toda la familia está presa por robarle a todos sus vecinos. Señor Entonces, juez, yo no voy a miento. solicitar Todo lo que yo la digo
que se Lo dé- pueden buscar, está todo hecho públicamente. Si vos me diste la palabra para... Señor juez, voy a solicitar Para. que se dé exclusivamente este caso. Está Sí, mencionando un montón de casos que señora, incluso ya no están investigados. Está, doctora. Me estoy defendiendo. No, espere. No. Señora, usted no puede... Yo le dije, usted declaró como testigo. El que hizo el alegato es la Fiscalía sobre la prueba que se presentó en el debate. Usted no puede hacer un análisis de la prueba porque no es fiscal y tampoco es querellante en la causa. Usted se podría haber presentado como querellante, entonces no es parte, no puede alegar técnicamente sobre eso. Así que le pido que hable de usted, porque si no voy a tener que dar por terminada su Bueno, diálogo. también le voy a decir que yo a mis hijos los tuve que cambiar de escuela. Cuando pasó esto en el mes de octubre, yo los tuve que cambiar de escuela a los dos. No conseguí lugar en la escuela, terminaron la escuela por internet, porque yo tenía miedo que lo lastimen. Yo todos los días vivo con el corazón en la boca en que estos dos pibes un día se levanten y vayan y me baleen mi casa o me estén esperando en la esquina o que después de esto me puedan estar esperando en cualquier lado y que me baleen a mí o a mi marido o a mis hijos. Yo lo que voy a dejar claro acá es que si a mí me pasa algo, a mi marido le pasa algo o a mis hijos, los responsables van a ser estas dos personas y los Tolosa. Porque si salieron resentidos de estar presos por algo que pasó estando detenido, no es nuestra culpa. Si ustedes no respetan la familia, es problema de ellos. Nosotros nunca fuimos a la casa de ellos. Todo lo que vinieron a decir acá es mentira. Incluso cuando ellos nos denunciaron, yo no firmé el papel porque yo le dije a la policía, yo no voy a firmar algo que yo no hice. Yo no miento. Yo no tengo necesidad de acusar o de haber denunciado a dos personas. No había necesidad. Yo sí los denuncié porque yo los vi, porque yo tengo la seguridad de que yo los vi. A mí nadie me contó nada. Entonces, que me vengan a cuestionar, a denunciarme a mí, a mi marido, que nosotros amenazamos, que nosotros apedreamos, un montón de barbaridades que se dijeron, eso es todo mentira. Porque si hay una cosa que nosotros tenemos es código y a la familia se le respeta. Y esta gente nunca respetó ni a mi familia, ni a mi marido, ni nada. Y incluso nosotros no vamos a tener ni siquiera la oportunidad de que, como dijo el fiscal, esta causa se le cambie la carátula, porque esto tendría que estos pibes fueron sicarios. Y nadie a mí ahora me va a garantizar la justicia. Nadie me va a garantizar. Por más que estos pibes queden condenados o queden en libertad, a mí ni un juez, ni un fiscal, ni un abogado, nadie me va a ir a cuidar a mi casa. Yo voy a tener que salir todos los días como salgo de mi casa a trabajar y sin que nadie me cuide, porque a mí la policía nunca me cuidó. Yo nunca tuve un policía fuera de mi casa cuidándome. Nunca tuve un policía ni acá afuera. Acá afuera a mí me estigmatizan. A mí y a mi marido nos estigmatiza. Hasta la misma policía nos estigmatiza. No nos deja pasar porque somos estos, somos... Nosotros estamos declarando la justicia. Porque para mí ese día hubiese sido más fácil decir, sí, le hubiese dicho a mi marido, andá y matalo. Pero como dijo mi marido acá, él estuvo mucho tiempo preso. Y yo no me iba a quedar con mis 6 hijos solo de vuelta para que mi marido vaya y mate unas porquerías estas que no valen nada. Entonces yo le dije, no hagas nada. No hagas nada porque yo voy a hacer la denuncia. Yo confié en la justicia a mí me decepcionó, a mí me defraudó. La justicia y el Código Penal están hechos para los delincuentes, no para los ciudadanos de Trelew. La justicia tiene que actuar a favor de los ciudadanos, a favor de las víctimas. Y lo primero que hacen es agarrar y argumentar los derechos internacionales humanos, los derechos humanos. Pero ¿para quiénes son los derechos humanos? Para los presos, para los delincuentes son los derechos humanos, no para nosotros. Yo no tengo antecedentes. Yo puedo estar con una persona que sí estuvo presa y no lo voy a negar, pero mi marido cumplió. Las penas que él tuvo que hacer, él las cumplió. Salió hace 7 años de estar preso y nunca más volvió a la cárcel a estar preso. Y la última vez que estuvo preso fue cuando tuvo problemas con esta persona Tolosa. Y ellos fueron los que lo mandaron, y ellos son los que están detrás de todo esto. Entonces, cuando a mí ahora me van a cuestionar, porque yo sé que me va a cuestionar, porque es su trabajo y le están pagando, y está bien, pero yo acá nunca vine a mentir. Yo puedo mirar a los ojos a cualquiera, a él lo puedo mirar a los ojos y decirle, vos fuiste, porque yo los vi, a mí nadie me contó nada. Si a mí ese día me hubiesen matado, mis 6 hijos hubiesen quedado solos. Yo tenía una bebé de 6 meses, ahora tiene 2 años. Si a mí ese día me hubiesen matado, mis hijos se hubiesen quedado solos, porque yo no tengo ni a mi papá, ni a mi mamá, yo no tengo a nadie.
Mi familia son mis maridos y mis hijos, nadie más. Como esto que tienen un montón de familia, un montón de conocidos. Yo soy yo, mi marido y mis hijos, nadie más. A mí nadie me cuida. Si a mí ese día, o a mí, a mi marido no hubiesen matado, nuestros hijos hubiesen quedado solos. Yo confié en la justicia me decepcionó, la justicia me va a seguir decepcionando porque por más que a estos pibes le den 8 años, uno en 1 año y medio o 6 meses ya está en su casa tomando mate y yo voy a estar todo el tiempo con el corazón en la boca esperando a ver en qué momento me dan un tiro a mí y a mi marido porque ayer lo amenazaron. Entonces, si van a hablar, hablen con la verdad, yo no miento. Yo nunca me senté con el fiscal a armar una coartada, yo siempre dije la verdad. Pero quiero también que sepan que cuando yo di testimonio, lo di con un disparo en la cabeza, lo di con una bebé de 6 meses, lo di saliendo de mi casa y tener que dejar a mi hijo y no saber en qué momento iban y me baleaban en mi casa. Todo lo que dijeron acá, la parte de la defensa, todos tendrían que estar presos porque todos mintieron. Y el día miércoles yo no me quedé acá al juicio porque yo sabía que iban a sentarse todos acá a mentir. Entonces, para seguir sintiendo la bronca, la impotencia, de que nadie hace nada, de que acá viene, se sienta cualquiera y jura en vano y miente, preferí quedarme en mi casa con mis hijos. Para escuchar mentiras yo no estoy. Yo estoy acá, vine, hice todo esto, esperé casi 2 años para que se haga justicia. ¿Y qué me encuentro? Con un arreglo de 8 años. Cuando a mí nunca nadie me preguntó, ¿vos estás de acuerdo con este arreglo? Nunca me consultaron. Así que lo que yo quiero decirles es que por más que ustedes digan, son culpables, estos pibes van a estar en libertad. Porque esta es la justicia nefasta que tenemos en nuestro país. Entonces yo los hago responsables y después quiero hablar con el fiscal, asesorarme a ver cómo tengo que hacer para que a mí me cuiden, así como lo denunciaron a ellos, me denunciaron a mí, a ver cómo puedo hacer, porque la justicia no existe y la seguridad tampoco. Y con esa risa irónica que tenés me voy a despedir. Es jueza penal. Bien, gracias, señora. Bueno, ahora sí escuchamos también los alegatos de técnicos de la defensa. Sí, voy a solicitar la conexión, creo Sí. que ya está, si me lo prendo. Bueno, al iniciar el alegato inicial, les referí que yo no iba a intentar, como dijo la Fiscalía en su momento, demostrar que mis representados son inocentes. Yo referí que iba a demostrar que realmente son inocentes. Y son inocentes. Y son inocentes porque acá se ha dicho que nosotros utilizamos una coartada. Es lo lógico que siempre dicen cuando no tienen elementos probatorios para acreditar que una persona no es autora de un hecho. Y como sabía que iban a empezar a cuestionar primero los testigos de la defensa, diciendo que se armó una coartada, que los testigos vinieron a mentir, que necesariamente esas mentiras se iban a ver en esta audiencia, yo les voy a demostrar que la señora Johanna Díaz y el señor Sáez ni siquiera se condice con la prueba de cargo. Les voy a demostrar que los que sí vinieron a mentir son ellos dos. Ellos dos vinieron a mentir. Y les voy a decir por qué vinieron a mentir. Y voy a explicar dato por dato por qué se contradice con la prueba de cargo. Ni siquiera con mis testigos. Voy a hablar de la policía. La misma policía que el señor Sáez refirió, que lo mandó a matar, porque no sé si se acuerdan,
también Sáez dijo que la misma policía mandó a matar, les dijo a Sáez que vaya y mate a los Artiles. ¿En qué cabeza cabe eso? Que un policía le diga a las víctimas vayan y maten a los Artiles. Hasta eso se escuchó. Son inocentes. Cuando hablé en el alegato inicial referí que habían unas instrucciones que le había leído el señor juez, le va a volver a recordar esas instrucciones y les pedí que tengan en cuenta la forma de valoración de la prueba de acuerdo a las instrucciones que explicó el señor juez en las instrucciones iniciales y que posteriormente tendrán ustedes cuando hable el señor juez de las instrucciones finales. Y en esa oportunidad le dije, vean a los testigos, la oportunidad y la capacidad que tuvo el testigo para ver y escuchar o reconocer los hechos, cada uno de ellos. Si el testigo tiene algún interés en el resultado del caso, lo voy a demostrar, se los dije. También es importante la prueba que se contradice con los dichos de esos testigos. Yo les dije eso, fíjense eso también. Y también es importante que se aprecie la forma en que declaró el testigo, cómo reaccionó a las preguntas, sus expresiones emocionales y gestuales y corporales evidenciadas en el interrogatorio. Todo eso ustedes tenían que analizar con cada testigo. Y acá es importante, y yo voy a hablar de cómo reaccionaron cada uno de los testigos, sobre todo Sáez y Johanna Díaz. Son inocentes. Contradicciones entre el testimonio de la señora Díaz y la prueba presentada por el Ministerio Público Fiscal. Nosotros las vimos, esta misma foto en colores, discúlpenme, yo no la tengo en colores. Refirió a la señora Johanna Díaz. Cuando el auto dobló, el auto donde ellos iban, empezaron los disparos. Es decir, cuando el auto dobló, empezaron los disparos. A preguntas de esta defensa, los disparos empezaron desde atrás del auto. Fueron 7 disparos en la luneta, en la puerta y en la rueda. Si nosotros vemos las fotografías por el área de criminalística, que también fueron explicadas por el licenciado Costa, vemos que el disparo, el primero, está acá, en el parabrisas. ¿Por qué digo el primero? Porque Martín Costa, el perito, que tiene más de 15 años de experiencia, el último de los testigos de la Fiscalía, refirió que los disparos comenzaron acá. Esa era la hipótesis más probable, por adelante, por el parabrisas, que después continuaron acá, por lo que era la parte del costado, del lado del conductor, y concluyeron con los 2 disparos en la parte de atrás. Entonces, explíqueme si no mintió la señora Johanna Díaz cuando dijo que los disparos empezaron de atrás. Ahí tenemos la primera contradicción, ¿sí? Pero además dijo que eran 7 disparos y 1 en la rueda. Ninguno de los policías que vinieron, y acá están todos, tanto Lizarazu como Lazzaroni, como María Victoria Sáez, que fue la que tomó estas fotografías, y Carlos Rodríguez, nadie refirió que hubieron disparos en la rueda. Ninguno. Todos dijeron que no eran 7 disparos, eran 5 los que encontraron. Fíjense cómo se viene agrandando la situación o magnificando lo que realmente sucedió en los hechos. Pero esto no es la única mentira que se pudo acreditar de la señora Díaz. La señora Johanna Díaz dijo en esta audiencia que una de las personas tenía una chomba naranja, cuello naranja y rayas negras, naranjo, naranja y negro. ¿Sí? Y que ambos, los dos, tenían el pelo lacio, porque yo les pregunté a la señora, a propósito, si podía describir a las personas que habían cometido el hecho. Tienen el pelo corto, dijo que el pelo era lacio. Nos cansamos de escuchar que le decían Ruli, por el pelo con rulos. Rulito, dijo Tolosa. Ruli, dijo el mismo Soto. Nos cansamos de escuchar que de las características de la persona que dijo Sáez, porque Sáez lo dijo, es decir, Soto tenía conocimiento
que supuestamente uno de los autores del hecho podría ser un tal Rulli, porque Sáez se lo dijo, pero no el día del hecho, el día siguiente, no el día del hecho. Ahora, vamos a lo que pasó con Joana Díaz. Joana Díaz refirió entonces que estas eran las características de la persona, que a los dos los vio con armas, esto lo dijo acá en la audiencia, en el debate, y que le dijo a la policía que se llamaban artiles. Vinieron los policías a declarar. El primero, Víctor Lizarazu, el policía de la seccional segunda, perdón, fue el primero de los policías que escuchamos, ¿sí? Víctor Lizarazu, a preguntas de esta defensa, yo le pregunté, si bien la fiscalía le preguntó con quién se entrevistó, dijo solamente con Sáez, es decir, no se entrevistó con Díaz, pero cuando yo le pregunté a él qué características tenían las personas, los autores del hecho, refirió que no había ninguna característica, que nadie le había dicho nada. No le dijeron si tenía pelo lacio, si tenía pelo corto, qué chomba tenía, cómo estaban vestidas las dos personas que supuestamente habrían participado del hecho, y también le dijeron, que esto lo vamos a ver más adelante, le dijeron que había sido una sola persona la que disparó. Resulta que acá vinieron a decir que fueron dos. Una sola persona. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero no apartaron ninguna característica, menos le dijeron que eran los artiles. Cuando vino Nicolás Lazzaroni, que es el chofer que manejaba ese vehículo, el móvil de la segunda, refirió que no entrevistó a ninguno de los damnificados, por lo cual no tuvo ninguna característica de los autores del hecho. Y vino también Marcela Trauquil, la oficial de la comisaría primera, que recibe ese llamado, donde le dicen que hay una femenina que está supuestamente herida de arma de fuego, que va al hospital. Yo le pregunté a Trauquil si le aportaron algún dato respecto de cómo eran los autores del hecho, si eran uno o dos. Refirió, no, lo único que hice es comunicar a la segunda que había sucedido, que había una persona en el hospital. Eso es lo único que hice. Y le pregunté, ¿quién debería haber entonces averiguado las características del hecho? Y refirió Lizarazu. No es que Lizarazu hizo mal su trabajo, la policía hace bien su trabajo. No es que lo hizo mal, nadie le aportó ningún dato. Él fue y entrevistó, no aportaron ningún dato. Franco Soto de la brigada vino a declarar también, el jefe de la brigada, ¿sí? Él dijo que él entrevistó a estas dos personas, a Joana Díaz y a Sáez, pero los entrevistó el 10 de octubre, al día siguiente, ¿sí? Y ahí refirió que, cuando yo le pregunté si la señora Joana Díaz le había aportado el dato de los artiles, dijo, la señora Joana Díaz no refirió apellido Artiles cuando declaró. O sea, jamás la señora Joana Díaz le dijo a ningún policía que habían sido los Artiles. Vino a mentir a este juicio. Si seguimos con las declaraciones de la señora Joana Díaz, voy a seguir controlándola, esa declaración en relación a la prueba de la fiscalía. Ni siquiera hablé de la defensa, la prueba de la fiscalía. Joana Díaz, como dije, dijo que una de las personas tenía una chomba naranja, cuello naranja y rayas negras. Esa era la ropa que tenía una de las personas. ¿Qué dijo su marido? Llevaba una chomba blanca y roja. Todos dijeron, todos los policías, que ese día se veía clarito. Todos los policías dijeron, se veía clarito. Sin embargo, Joana Díaz dice que tenía una chomba negra. Yo puedo diferenciar un negro y un blanco. Son colores totalmente diferentes. De noche se puede ver si una remera o una chomba es blanca o negra. Ahora, qué importante la contradicción. Para Joana Díaz tenía una chomba negra y naranja, para Sáez era blanca y roja. ¿Quién dice la verdad? ¿O están los dos mintiendo? Bien, esto me lleva a pensar que necesariamente Joana Díaz no vio nada. Nunca vio a ninguno de los autores del hecho.
Y se los voy a decir por qué. Porque tampoco coincide en la dinámica de cómo se trasladaba el vehículo cuando recibían los disparos. El licenciado Martín Costa, lo escuchamos, el que se conectó por videoconferencia, refirió, el auto venía en su dinámica, primero recibe el disparo de adelante, después los de los costados y después el de atrás. ¿Se acuerdan que yo les pregunté a la señora Joana Díaz, dígame qué pasó adentro del vehículo? Explíqueme qué pasó adentro del vehículo. Le costó bastante decir lo que pasó adentro del vehículo. Primero refirió que ella siempre vio a los autores desde atrás. Refirió también que habían empezado los disparos de atrás. Pero también refirió que ella jamás se escondió ni se agachó. Ella nunca se agachó. Y yo le dije, le leí una parte de lo que surgía de la declaración o la contradicción en la brigada. La brigada, esta es la contradicción que yo leí. Y le digo, la brigada pregunta, de las armas ¿qué pudo llegar a ver? ¿Algo? Ella respondió, no vi cuando la sacó, siempre en singular, nunca habló de dos personas, que nos disparó. Pero después no seguí mirando porque obviamente me agaché. Yo le pregunté a la señora Joana Díaz, dígame usted, ¿se agachó o no se agachó? ¿Qué pasó al final? Buscó excusas, refirió, estaba nerviosa, estaba en medio del médico, haciendo los trámites porque me habían disparado. Eso también es mentira. ¿Saben por qué? Porque esa declaración ante la brigada, lo dijo Soto, lo hicieron el 10 de octubre, no el 9. Y porque el 9 de octubre ya estaba dada de alta. Ahora vamos a ver la hora, porque también mintió en la hora. Le dieron el alta a las 19 horas, el 9 de octubre. Y solamente fue el 10 al hospital a hacerse una curación que duró 10 minutos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando dice que estoy nerviosa o indignada y por eso no me puedo... ¿Cómo me puedo equivocar en una situación tan importante? Si me agaché o no me agaché para que me mataran, o para que no me mataran, mejor dicho. Bien. Se contradice con su marido, Sáez. ¿Qué dijo Sáez acá? Yo le pregunté muchas veces a Sáez que explique cómo había sido, qué es lo que vivió adentro, en qué momento lo tocó la señora Joana Díaz. Recuerdan que la señora Joana Díaz, cual película de televisión, refirió que primero estaban adentro del vehículo, que se miraron cara a cara, así fue la situación adentro del vehículo, y ahí es donde ella empieza a tocar, si lo habían lastimado, a su marido, disparos que comenzaron desde atrás. Puede ver a las supuestas personas que cometieron el hecho, nunca se agachó, y ahí es donde recibió el disparo. Eso es lo que dice ella. ¿Qué es lo que dijo el señor Carlos Sáez? Dijo, yo a Joana, primero Sáez dice que empiezan los disparos en otra parte, no dice que empiezan ni adelante ni atrás, dice que empiezan al costado. ¿Se acuerda que hacía como que se agachaba, que la persona que comenzó los disparos se agachó así por la puerta, por la ventana, lo vio ahí y empezó a disparar? Esa fue la reacción o la forma, el gesto que él dijo, que empezaron por el costado, por la puerta del costado de él, y después siguieron con los disparos desde atrás. Eso refirió, nunca ubicó un disparo adelante. Pero además dijo, yo la agarré a Joana y la metí abajo de la parte, que lo puse acá, debajo de la guantera. La metí abajo de la guantera. ¿Sí? Nunca refirió que se miraron a la cara. Nunca refirió que siempre estuvo, digamos, sentada o erguida. Dijo que directamente la metió abajo de la guantera. Y ahí es donde escucha y se da cuenta que ella estaba lesionada cuando ya se estaban yendo, ¿sí? Porque además, y él no se daba cuenta si había sido un disparo o no, porque la señora Joana Díaz agarró el teléfono y empezó a llamar a una tal Karina. Yo me pregunto, ¿dónde está Karina? ¿Por qué no la trajeron? Yo me pregunto, ¿por qué no trajeron a la directora de la escuela? Los testigos están. Yo me pregunto, ¿por qué no la trajeron a Silvina Cabrera, por ejemplo? Yo me pregunto, ¿por qué no trajeron también
el video donde necesariamente estaba publicando esta circunstancia. Yo me pregunto por qué no trajeron la documentación que acredite que por lo menos el hijo iba a esa escuela. Eso se puede traer. Con un informe documental se trae. ¿Por qué no trajeron nada de eso? El mismo fiscal dijo, con las declaraciones de Johanna Díaz no alcanza para poder acreditar la autoría. Lo dijo recién en el alegato. No alcanza. No alcanza porque fíjense todas las contradicciones que acabo de marcar, ¿no? Todas las mentiras que vino a decir. Conclusión, nunca vio a los autores del hecho. No le dijo a la policía ni a los de la segunda, un montón de médicos, enfermeros en la guardia, en el hospital, ustedes lo saben. No trajeron a nadie. Alguno que venga a decir que esto es real. A nadie trajeron. La única médica que vino fue Sugioka, que refirió que la vio el día siguiente, que le realizó una curación, que la curación tardó 10 minutos en hacerla, que era solamente limpiarle la herida y ponerle una gasa. Que no podía constatar ella si era una herida de disparo de arma de fuego siquiera. Esta señora seguramente no le dijo esto a la señora Johanna Díaz. Pero además de la convención probatoria que le va a leer el doctor, es más larga, yo le saqué las partes que a mí me interesan, pero es un poquito más larga. Dice que el 9 de octubre a las 14 horas, esto lo sacan de la hoja de la historia clínica de Johanna Díaz, motivo de ingreso, paciente traída en vehículo particular, HAF con orificio de entrada y salida, región occipital. Hora de alta, 19 horas. Hora de alta, 19 horas. Se le pregunta a Dali del cuerpo médico. ¿Quién es Dali del cuerpo médico forense? Es la médica del equipo del cuerpo médico forense del Poder Judicial, la profesional que sabe del tema, ¿sí? Ella, que hace años que está en el cuerpo médico forense, refirió, no obra documental médica para valorar que informe o dé cuenta del riesgo de vida que haya vivido esa persona. Es decir, no corrió riesgo la vida. Eso le dice el cuerpo médico forense, se lo va a leer el señor juez en un ratito más con las convenciones probatorias. No hay un solo médico que haya dicho lo que dice Johanna Díaz. Mintió. Carlos Sáez. Y la prueba presentada por la Fiscalía. En varias oportunidades, fíjense esto salió en su declaración solamente de lo que él dijo. Se contradice internamente lo que él dice. En varias oportunidades dijo, no conocer a ninguno de los imputados. No sé si se acuerdan que le decía, ¿qué les hice yo a ustedes? No los conozco. Yo ni siquiera los conozco. Es más, llegó a decir, yo nunca tuve un Peugeot 206. Recién acabamos de escuchar que la señora Johanna Díaz dice que tenían un Peugeot 206. Bien. No conozco a ninguno de los imputados. Luego en la misma declaración dice, yo estuve detenido en la alcaldía, yo sabía que era Artiles, porque a nosotros nos llaman por el apellido. ¿Cómo era? ¿No era que no lo conocía? ¿Por qué? Porque yo le pregunté si le había dicho a la policía, en la primera declaración, la policía de la segunda, quiénes habían sido los autores. Y si los conocía por el apellido, y los podría reconocer, como dice el fiscal, ¿por qué no le dijo el apellido? A la seccional segunda, el 9 de octubre. Si tanto valoraba la vida de su mujer, ¿por qué no lo denunció ahí? Después en la misma declaración dijo, no lo conozco ni por el nombre, solo por Rulo nomás. Menos mal que lo llamaban por el apellido, porque si hay algo que quedó claro, de hecho, se enojó conmigo y me dijo, si yo ya le dije a usted que cuando estaba en la alcaldía nos nombraban por el apellido. ¿No era que solamente lo conocía por Rulo nomás cuando fue a declarar? Y termina diciendo, dijo que no sabía dónde vivía, y yo le pregunto, bien, si no sabe dónde vivían los Artiles, ¿cómo es que fue y le dijo a la brigada el domicilio que tenían que allanar?
Porque sepan ustedes, el domicilio se allanó porque Sáez lo dijo. No había ninguna otra prueba que vincule a los Artiles con esta causa. ¿Saben por qué? Porque Soto, el jefe de la brigada, dijo: no teníamos cámaras de seguridad por la forma, por el lugar en la zona, no hay cámaras de seguridad. No habían testigos. Llamamos al 101 a ver si alguien había dejado alguna denuncia sobre este hecho y no encontramos ningún llamado. Fuimos a la casa de los Artiles porque Sáez nos comentó que habían sido los Artiles. El 10, es decir, un día después. Y dice, en la misma declaración dijo, el que no conocía a los Artiles, dijo que le dijo el domicilio porque son del barrio, viven al lado del barrio donde yo vivo, los conozco desde que son chicos, porque son del barrio cuando se mandaban macanas. ¿No era que no los conocía? Ahora resulta que los conoce del barrio porque se mandaban macanas. Y además conoce dónde viven. ¿Se dan cuenta cómo en su propia declaración se llama falta de coherencia interna en la declaración de un testigo? Cuando un mismo testigo en su propia declaración, en la única declaración que hace, se va contradiciendo. Miente Sáez. Sáez miente porque, a diferencia de la señora Joana Díaz, dijo que los disparos comenzaron desde el costado que le pegaron en la puerta. Tengan en cuenta que yo siempre dije desde el primer día que nosotros no discutimos que el hecho sucedió, pero que ellos no son los autores del hecho. Y ahí dijo Sáez, en esto se contradice con Martín Costa, ¿sí? Porque es el perito que nosotros escuchamos, este último perito de la Fiscalía, el criminalista. Dice, la hipótesis es que el vehículo circulaba por Berwin y Ayuso hacia el norte. El primer disparo fue de frente al vehículo. ¿No había sido de costado o fue de atrás, como dijo Joana? Se corre a la ochava y recibe los 2 disparos de la puerta y cuando se aleja los últimos 2 del lado de atrás. Se contradice con Martín Costa. Víctor Lizarazo, Nicolás Lazzaroni, como dije también Carlos Rodríguez, ubican los disparos en el mismo lugar que Martín Costa. Se contradice con todos estos testigos de la Fiscalía. Consecuencia, según Martín Costa, el tirador estaba de frente al vehículo, no al costado. No estaba al costado, estaba de frente. ¿Lo pudo haber visto Sáez? Sí. ¿Sabemos si lo puede identificar? No. ¿Quiso buscar un culpable? Sí. ¿A quién buscó como culpable? A quien siempre intentaba culpar, a los Artiles. Ya vamos a hablar de la motivación. Refirió en juicio, al igual que su mujer, que eran 2 los tiradores. Qué mala noticia para Sáez, porque Martín Costa, el perito criminalístico, dijo era 1 el tirador. Acá en el juicio dijo que eran 2 los tiradores. Pero al oficial Lizarazu le dijo que era 1. Uno de ellos efectúa disparos con arma de fuego. 1. No dijo que eran 2. Es decir, el 9, cuando él no sabía quién había sido el autor de los hechos, de hecho no lo sabe hasta el día de la fecha para mí, pero ese día le dijo a la policía de la segunda que el tirador había sido 1. No 2, 1. Y después viene al juicio a decir que son 2. Franco Soto de la Brigada, cuando refiere el apellido de los Artiles, que diga cuáles eran las personas que habían cometido, ahí, al día siguiente, primero dijo que ese día Sáez indicó un apodo, solamente Rulli, no quiso brindar testimonio. No quiso brindar testimonio, el 9. El 10 apareció, dijo que eran los Artiles. Yo le pregunté a Soto el oficio, ¿qué fecha tenía? ¿Sí? Me dijo el 11 de octubre. Dudó la brigada de hacer el oficio del allanamiento. ¿Por qué tarda un día? Si están buscando personas que cometieron una tentativa de homicidio, supuestamente, y ya tenía el nombre de los Artiles. Tardó un día. ¿Cuándo se hizo el allanamiento? El 12. Al día siguiente. ¿No le llama la atención tanto tiempo?
En el allanamiento buscaban armas 9 milímetros, ropa de los autores, esta ropa que acabo de decir, no sé si la chomba blanca o roja o la chomba naranja y negra, vaya a saber, pero estaban buscando eso, municiones, revólver, registro vehicular del Astra de los Artiles y la detención. ¿Qué se encontró? Nada. Ninguna de estas cosas que sí se vinculaban. La Fiscalía va a decir, sí, encontraron una tumbera, dijo. ¿Qué vinculación tenía con este hecho? Si es que existió. Si estaban buscando unos 9 milímetros. ¿Qué vinculación? ¿Dónde está el arma que dijo Martín Costa? Una semiautomática 9 milímetros. ¿Dónde está la ropa que refirieron tenían esas personas? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Supongo, si yo tengo un arma, debo tener vainas, casquillos, algo de una 9. No hay nada. Y a las personas no las encontraron. ¿Y qué dijo Soto en esta audiencia? Dijo que la madre, Julia Bernal, refirió que hace 5 días o más no había visto a sus hijos, porque no estaban en la zona, ¿sí? La Fiscalía dijo, bueno, pero yo le pregunté si había firmado Julia Bernal el allanamiento. ¿Por qué no trajo la hoja de allanamiento para hacer la contradicción si es que había una? Julia Bernal dijo acá, hace más o menos cerca de un mes, que no los veía desde ese allanamiento. A Fernando. Lo dijo. Es decir, ¿qué hace Julia Bernal? De acreditar justamente lo que decía Soto. No estaban en la zona. En el caso de Fernando, no estaba en la zona. Es más, Soto llega a decir, y a mí un cálculo más o menos del 5 de octubre para atrás. Eso dice Soto. No estaba en la zona. El 9 de octubre, Fernando Artiles no estaba en Trelew, lo dijo Soto, lo escuchó de la señora Bernal. Entonces, dígame, ¿cómo yo voy a armar una hipótesis, una coartada, como dicen, si yo en ese momento todavía no me habían designado? Le estaban haciendo el allanamiento. Y se habían enterado, la señora Bernal dijo, yo me enteré que lo estaban buscando porque el allanamiento que me hicieron en la casa. Y ahí hablamos también con la doctora Olavarría. ¿Sí? ¿Por qué me llamaron primero? Por una prohibición de acercamiento, un día antes. Y ahora les voy a explicar eso también. El licenciado Martín Costa, como ya dije, dijo que era un solo tirador, disparó de frente del auto, luego del costado y luego termina atrás. Las 15 vainas servidas encontradas en el lugar del hecho y toda la evidencia balística dio 2 conclusiones. Corresponden a una 9 milímetros, ¿sí? Pero dijo, se utilizó una sola y única arma. Una sola arma. Una sola, dijo. Un solo tirador, una sola arma. Me está sobrando uno. Personas que tienen problemas con SAES y Díaz, pero más con SAES, porque siempre el atacado era él. No sé si lo escucharon a Díaz. Primero, a la policía le dijeron, los mandó Asensio. Fue Asensio el autor, la supuesta persona que amenazó a SAES a la mañana, ese mismo día, de muerte, y alguien mandó a unas personas a matarnos. No dijo que eran los Artiles. Dijo Asensio, mandó a matarnos a alguien. Después, al día siguiente, a la brigada le dice, son los Artiles. Que lo podrían haber mandado podrían haberlo mandado a Asensio. ¿Se trajo a alguien acá que diga esa vinculación? La misma señora dijo, no se investigó esto. No se trajo a nadie. Ahora bien, para después decir que los mandaron los Tolosa. Qué raro, ¿no? Otra situación que demuestra la mentira. ¿Por qué? Porque los Tolosas no aparecieron en escena hasta el momento de la prisión domiciliaria, es decir, noviembre del 2023. Entonces, si el hecho fue el 9 de octubre del 2023 y los Tolosas aparecen en escena en noviembre, pues estaban en domiciliaria, ¿por qué la señora Díaz y el señor Sáez no le dijo a la brigada que sospechaban de los Tolosa?
Algunos de los policías de acá, del jefe de la brigada, Soto, o algunos de los policías que vinieron dijeron, sospechábamos de los Tolosa porque ellos nos dijeron que los Tolosa tenían vinculación. No. Lo vienen a decir acá, en ese intento de destruir lo que realmente pasó, lo que dijeron ellos, la versión nuestra, que es la real. Lo vienen a decir acá. Así como dijo que tenían el pelo lacio, la misma forma. No hay nada que acredite que los Tolosa tendrían alguna vinculación o enemistad con la señora Díaz y el señor Sáez. No hay nada. Ni siquiera Sáez refirió cuál sería el motivo de la enemistad, si existía. Personas que tienen problemas con Sáez. Y ahora sí me meto yo en los testigos míos. Fíjense que estas dos personas se contradicen con toda la prueba de la Fiscalía, pero también se contradicen con los testigos míos. Tanto Fernando como Brian Artiles refirieron, incluso Julia Bernal, que tuvieron también problemas con un tal Vargas, ¿sí? Que ese Vargas había matado a Nicolás Ávila, le incendiaron su casa a Vargas, que fue Sáez el que fue y le incendió la casa, con otras personas más, con las personas, o sea, la familia de Vargas adentro de esa vivienda. Hay ya una situación objetiva, concreta, todos coincidieron en esto, lo dijeron. Hay una persona concreta o un grupo familiar que evidentemente tiene más motivos, en todo caso, si es que llega a encontrar alguno en respecto de los Artiles, porque no se probó eso, pero sí hay una familia entera que tiene más motivos para estar en contra de Sáez que los Artiles. A la familia Mansilla también le usurparon la casa y se la quemaron. También. No escuché a la señora decir nada de Mansilla respecto de Vargas. Tenían problemas con camioneros, lo dijo desde el primer día. ¿Por qué declararon mis representados del primer día? Porque no tienen nada que ocultar. Si hubiese sido una coartada, yo hubiese esperado que declaren todos y después que declaren los imputados, para que condiga, digamos, encastre su declaración. Yo no sabía que iban a venir a decir los testigos de la Fiscalía. No se contradicen con ningún testigo de la Fiscalía. ¿Escucharon, por ejemplo, al fiscal decir que mis imputados o mis clientes, mejor dicho, se contradicen con alguno de los testigos de la Fiscalía? Lo único que dijeron, vinieron a mentir. Y ahora voy a hablar de las referencias que hizo el fiscal. Me dijo, vinieron a mentir. ¿En qué? ¿Este trabajo lo hizo el fiscal para explicarle la mentira? No. Bien, tuvieron problemas con camioneros y la caminata de Luques. De hecho, mis representados dijeron, miren, en las redes están los videos donde se le ve a la señora con un cuchillo que necesariamente le pide permiso a las personas para que, o sea, le tenían que pedir permiso a ella para poder entrar al barrio. Está Sáez incitando a la pelea, la persona que no es violenta, según la señora Sáez, señora Díaz. Luego, Luciano Tolosa dijo, yo a Sáez, fíjense cómo incluso coinciden en esto con Sáez. Yo a Sáez lo conocí en el 2019, yo estaba detenido. Duró un solo mes adentro del lugar de detención. Era el pabellón de buena conducta. Yo me puse a hablar con él porque el tipo era una persona greta, no se daba con los demás. Era pabellón de buena conducta, yo no quería tener problemas. Pues estaba a punto de salirse y se fue en el 2020, lo dijo. Él no quería tener problemas. ¿Por qué ingresó? Por un robo. ¿Qué dijo Sáez? Tengo un caso de robo. Después que me costó sacarle la información, me contestó. Dijo, estaba investigado por un robo. La señora vino a decir acá recién que no tenía ningún antecedente, solo el homicidio. Miren cómo mienten. Sáez dijo que tenía un caso de robo y que estaba siendo investigado en el 2019. Dio cuentas Tolosa de cómo era el robo, dijo quién eran las víctimas, en 28 de julio, todo eso se lo contó Sáez. Él dio cuenta de todo esto. Él lo explicó.
y que lo sacaron del pabellón porque tuvo un problema con Villa Mayor. ¿Cuándo sucedió ese problema? Cuando ingresó detenido, ¿quién? Nicolás Ávila. Nicolás Ávila. Otro nombre conocido en este juicio porque se dijo las macanas que estuvo haciendo Nicolás Ávila. Es importante destacar la conducta que tuvieron Sáez y Díaz durante la investigación y durante el juicio. Yo voy a decir las cosas que sucedieron y que fueron probadas. No voy a apelar a cosas como hizo el fiscal, que tuvo que ser reprendido por el juez respecto de cosas que esas fotos no fueron incorporadas. ¿Por qué las tengo acá entonces las fotos? Porque hubieron 2 jueces que dijeron que sí, que la incorpore. Pero más allá de eso, vamos al tema de la conducta de Sáez y Díaz. Yo voy a hablar de las cosas que pasaron en el juicio. Julia Bernal, Anaí Chiara Artiles. Anaí es la chica que quebró en llanto cuando empezó a hablar de la situación o el tormento que estaba viviendo respecto de Sáez y Díaz. Las veces que aparecieron en la casa, que la amenazaron, que tenía miedo por sus sobrinos, que la amenazaron que iban a encontrar a todos sus sobrinos muertos, que la iban a prostituir a ella. Cómo se turnaban en la noche porque tenían miedo que aparecieran durante la noche, que rompieron los vidrios de los autos que estaban adentro del patio de la casa de ellos. Y eran todas mujeres y ellos sabían que eran todas mujeres. Esa chica que estuvo prácticamente llorando toda la declaración, cerca de 30 minutos. Julia Bernal, Anaí Artiles y Evelyn Daniel Artiles refirieron que Sáez y Díaz se presentaron en su casa. La amenazaron de muerte, dijeron que matarían a sus sobrinos, prostituirían a las mujeres de la familia, lastimaron a Ricardo Artiles, padre de los señores Artiles, de Fernando y Brian, y enviaron fotos con, siempre le digo a Brian, ¿cómo es? Brandon, perdón, puse Brian, es Brandon. Y enviaron fotos con leyendas y montos, ¿sí? Enviaron fotos con leyendas y montos, vamos a ir a las leyendas y montos. Aparecieron en su casa durante la noche tirando piedras, rompiendo los vidrios de los autos del patio, con armas disparando. Los integrantes de la familia se turnaban para dormir en la noche por si pasaba algo. Sáez y Nicolás Ávila lastimaron a Alan Federico Artiles. Lo dijo también Alan acá, me lastimaron ellos. Fue en ese preciso momento que terminó de declarar a Alan que el señor Sáez se levanta e increpa al fiscal. Fíjense si no estaban diciendo la verdad, mis testigos. Le cortaron la mano y lastimaron su pierna. Alan Federico Artiles refirió esto, confirmó lo dicho y también confirmó el tema de las lesiones a su padre. ¿Se trajo elemento objetivo? Es decir, algo que no sean simples declaraciones para demostrar que teníamos razón en este hecho. Sí, se trajo elementos objetivos. Y se trajo esta fotografía que reconoció Julia Bernal, donde surge la foto del padre de los Artiles y le pregunta, o dice, mejor dicho, ¿quién está muerto? Esa persona que le manda ese mensaje, ella pregunta qué pasó y contesta, ¿usted sabe quién es? Lo tenemos, me dan 10. Yo le pregunté a qué se refería con esos 10. No solamente lo dijo Julia Bernal, lo dijo Chiara Artiles, la chica que lloraba. Era plata. Le habían ofrecido dinero para encontrar a los Artiles, ya sea para matarlos o necesariamente para lograr que lo metan preso mucho tiempo. Ese era el motivo, ¿sí? La foto que reconoció después era de esta pierna y esta mano que corresponden a Alan, quien fue lastimado por los Artiles, por Nicolás Ávila y por el señor Sáez. Lo dijo él acá, la última audiencia. Ahí están las fotos. Estas mismas fotos, más mucha prueba más, fue presentada ante la jueza Ivana González, la misma jueza que le dio a ellos una semana después la prisión domiciliaria y 3 meses después la libertad. Si está por tentativa de homicidio, ¿no le llama la atención que se vayan así en libertad? Vengan en libertad, 2 años en libertad. Esa prohibición de acercamiento fue dictada antes de que se entreguen los Artiles.
porque lo dijo la misma Joana Díaz. Fueron a ver cómo estaba la causa y me estaban notificando de una denuncia que habían hecho y que yo no me podía acercar. Lo dijo Sáez también. Estaban detenidos, todavía no se habían entregado los artiles. ¿En qué cabeza cabe que un juez va a dictar una prohibición de acercamiento contra las víctimas? Joana Díaz y Carlos Damián Sáez, y a favor de todo el grupo familiar, ¿sí?, de los artiles. ¿No hay algo raro ahí? Y además, fíjense, por 180 días, 6 meses. 6 meses. ¿Por qué no se acercaron más? No lo quiso firmar, pero sí sabía de la prohibición de acercamiento. No se acercaron más porque había un juez que le dijo, paren la mano, ustedes no pueden hacer justicia por mano propia. Eso le dijo el juez con la prohibición de acercamiento. Ustedes no pueden ir y lastimar a nadie. Eso les dijo. Y después, una semana después, le da la prisión domiciliaria a los artiles. Con estas mismas fotografías, ¿eh? La fiscalía pregunta, ¿por qué no se entregó el teléfono? Sí se entregó. Julia Bernal, le preguntaron a Julia Bernal, ¿usted puso a disposición el teléfono para que investigue? Sí, en la prohibición de acercamiento. Entregué el teléfono, dice. ¿Por qué no hizo la pericia la fiscalía, si tanta duda tenía, sobre la autenticidad de esas imágenes y del video que nosotros mostramos? ¿Por qué no hizo la pericia? Les comento que el fiscal no está solo trabajando, tiene todo un equipo atrás de investigaciones, informáticos, ¿sí?, contables, peritos balísticos, cuerpo médico forense. La defensa no. La defensa, ¿qué abogado particular ustedes conocen que tienen todo ese equipo atrás? Estas fotos fueron presentadas el día, estas y las que voy a mostrar, el día de la audiencia de control de detención. Y mis representados, a 10 días de sucedido el hecho, declararon ahí. Ya lo sabía la fiscalía. Tuvo 6 meses para hacer el informe de la pericia telefónica y no la hizo, si tanto dudaba. Y si no, tráeme un perito informático que me diga a mí esto que dijo el fiscal. ¿Cómo lo modificamos? Supuestamente. Una de las instrucciones que les leí recién es que tengan en cuenta cuál es la conducta de Sáez y Díaz durante la declaración del debate. Todos, absolutamente todos los testigos, tanto los míos como de la Fiscalía, fueron tranquilos y colaboradores en declarar. Algunos se emocionaron y lloraron, los míos. El padre, Owens, le tuvieron que dar agua porque estaba impresionado en el último día de la audiencia. El padrastro, ¿sí? Ustedes lo vieron, estaba afectado por la reacción de Sáez. Tanto Joana como Carlos Sáez mostraron una fuerte incomodidad por las preguntas efectuadas por esta parte. Yo siempre me dirigí con respeto, siempre. Incluso el señor juez le dijo al señor Sáez, la doctora le está preguntando con respeto. Sin embargo, él se incomodaba, no quería contestar. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ocultar? Al verse acorralado Díaz llegó a decir que por angustia e impotencia le dijo a la brigada que se había agachado, para después decir en el debate que no se había agachado dentro del auto, para luego decir que no recordaba bien lo que pasó porque había pasado mucho tiempo. Fíjense cómo van cambiando la versión. En el caso de Sáez, se sintió incómodo en todo momento, fue reticente a contestar todas y cada una de las preguntas de esta parte, de la defensa. Se enojó y le reprochó al fiscal por qué hecho tenía que declarar. ¿Se acuerdan? Dijo, ¿por qué qué tengo que contestar? ¿Qué hecho vine a declarar? ¿Por cuál estoy contestando? Se lo dijo el fiscal. ¿Será que tiene más causas abiertas? Yo me pregunto. Constantemente buscaba a Díaz, lo miraba hacia el fiscal por arriba a Díaz, para ver si le podía ayudar a responder. De hecho le dijo, ¿te acordás cómo era? Díaz estaba sentada en el público.
Se le tuvo que llamar la atención, ya esto ya lo dije, porque no contestaba, y ante la declaración del último testigo de la defensa, que fue el hermano de mis representados, que le dijo que había sucedido, que él los había golpeado, que él le había cortado la mano, que él le había pegado en la pierna, buscando a Fernando, se puso mal, se alteró, se paró atrás del fiscal, lo increpó. Defendeme, le decía. A vos no te conozco, ¿no era que lo conocía a los chicos porque vivían ahí desde no sé cuántos años por las macanas que se mandaba? Resulta que ahora no conoce a ninguno de los Artiles. Bien, Fernando Artiles se encontraba en la estancia Los 12 Hermanos, y ahora me meto en la declaración de ellos, en zona El Pajarito, en Paso de Indios. Esto fue declarado por Elena Migorina y Juan José Tolosa. Lo llevamos entre el 18 y 20 de septiembre y lo devolvimos el 20 de octubre, no fue el 10 de octubre como quiso decir el fiscal acá, que desvirtuó lo que se dijo. Dijeron que volvió el 20 de octubre, ¿sí? Porque habían escuchado a Di Filippo, ¿sí? En la radio, habían escuchado que lo estaban buscando. Ahí es donde necesariamente tuvieron que hablar con este chico. Este chico inmediatamente dijo, me quiero entregar, ¿sí? Vinieron al pueblo, hablaron desde el teléfono de Luciano con la mamá, hablaron con el hermano. El hermano, ¿se acuerdan que se había ido a la casa de la mamá porque la mamá lo llamó? ¿Y por qué lo llamó? Porque tenían miedo, porque están las mujeres solas. Bien. Habló y le dijo, no te entregues hasta que yo llegue, nos entregamos juntos. Yo ya viví lo que es pasar ahí adentro, no quería que el hermano entrara solo, un hermano que no tiene antecedentes ninguno. Ya vamos a hablar de lo que dijo respecto de Soto, el señor fiscal, pero no tiene antecedentes. Luciano Tolosa refiere que lo encontró el 18 de septiembre, que el 20 de septiembre ya estaban en Paso de Indios, que el 20 de septiembre estaban arriando los animales para producir esa actividad que ellos realizan, que es la esquila. Todos coincidieron, Migorina, Tolosas, que la esquila se hacía en septiembre. Pichiñán, se olvidaron de Pichiñán. Pichiñán no es Tolosa. Pichiñán es un peón de campo que le tuvimos que poner el WhatsApp porque no sabía utilizar el sistema. Él no es Tolosa. Le dijo, yo lo vi. Yo lo vi. Estaba ahí. La fiscalía le pidió que los identifique. Se pararon acá. ¿A quién vio? Refirió a Fernando. Lo identificó a Fernando. El de campera más oscura, azul o negra, dijo. Yo lo vi. Entonces, todas estas personas refirieron que el 20 de octubre lo trajeron a Fernando, que Fernando lo dejaron en su casa, que después se habían enterado que se había entregado, efectivamente se entregó, ¿sí? La prohibición de acercamiento había salido antes, ¿se acuerdan? El 20 de octubre se entregó y ahí es donde se entregaron, pasó una semana, ¿sí? Y en esa semana que nosotros presentamos toda esta documental, que mostré en este debate y que voy a seguir mostrando, fue que la señora Ivana González le da la domiciliaria. ¿A dónde? Fuera de la ciudad de Trelew, en Paso de Indios, para que siga trabajando. ¿A quién? A Fernando. Y a Brandon en la casa de la madre, para que siga colaborando. También declararon esto, no solamente los Migorina y los Tolosa, y también Pichiñán, sino que también Bernal, Julia, Evelyn Artiles, Raúl Pichiñán, ya lo dije, Anaí Chiara Artiles, Brandon Artiles y el mismo Fernando Artiles. ¿Trajimos prueba documental que acredita esto? Sí. La foto donde se le ven los rulos, necesariamente la ropa, lo que está haciendo, y 3 de octubre del 2023, 6 y 10 horas. Todas las personas del campo, es más, yo a Luciano, ustedes se dieron cuenta que a Luciano Tolosa yo le pregunté un montón de cosas que tienen que ver con la actividad del campo. Y hasta los papeles y la documentación y trámites que tiene que hacer. Explicó todo. Que necesitaba una guía, autorización del juez de paz, la cantidad de vellones que tenía que sacar, cómo se traían los animales, cómo se transfería la lana.
explicó el trabajo que se hacía dentro del campo. Son personas de campo, que conocen la actividad de campo y que trajeron a Artiles para enseñarle esta actividad. El mismo fiscal le preguntó al señor Juan José Tolosa si era difícil aprender esta misma actividad que vemos en la foto. Le dijo, no tan difícil, si usted viene, seguro la aprende. Ahora dígame, se le cuestiona a mis representados, específicamente a Tolosa, en todo caso al testigo, ¿por qué contrató a Artiles si no tenía conocimiento respecto del tema? Y yo les pregunto, cuando uno va a buscar trabajo, si no los conocen a ustedes, ¿por qué no lo voy a tomar? O sea, el patrón los conoce a ustedes cuando los toma, porque lo que discutía el señor fiscal es, ¿cómo si lo conocía en el 2013, recién lo toman en el 2023? ¿Por qué esa distancia? Y si uno cuando va a buscar trabajo, el patrón que me va a tomar a mí no me conoce. Bien. 3 de octubre a las 6:10. Trajimos otra fotografía del campo, con animales. Todos los Tolosa dijeron que tenían animales, caballos también, entre ellos. Y un video donde se mostraba cómo se sacaba la información del dato de la foto en que se sacó. Y yo lo paré justo en la fecha, y dice 9 de octubre del 2023, 5:47 horas. Todos los Tolosa dijeron, y él no trajo la fiscalía a nadie. Podría haber hecho esa pericia también con la gente criminalística, salir de acá de Trelew e ir hasta la ciudad de Paso de Indio, 100 kilómetros por hora, 120, a la hora que se le ocurría, a la cantidad de kilómetros que quisiera, llegar hasta allá, verificar cuánto tardaba, y de ahí al campo de los Tolosa, verificar cuánto tardaba. ¿Lo hizo? No. ¿Tiene el equipo para hacerlo? Sí. ¿Lo cuestiona ahora? No, si no trajo esa prueba. Bien. Pero así todo. 5:47 de la tarde. El hecho imputado sucedió a las 2 de la tarde según el Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? 4 horas tarda desde Trelew a Paso de Indios. Y del Paso de Indios al pueblo 1 hora más, son 5 horas. ¿Sí? El hecho pasó a las 14 horas. Yo le calculo 19 horas de la tarde para llegar a Paso de Indios, a ese campo. No a las 5:47 cuando se tomó esta foto. Como tampoco, parece que no le da tampoco al fiscal este argumento. Brandon Artiles estaba en su casa en el Moreira 4 construyendo su casa. También tiene como oficio arreglar motos. Esto lo dijo Brandon, pero también lo dijo Julia Berlán, Evelyn Daniel Artiles, Anaí Kiara Artiles. Lo dijo Alan Federico Artiles, quien refirió que ese día se quedó dormido, que se levantó tarde, llegó entre las 9:30 y 10, que encontró a su hermano Franco en la casa de Brandon, que en ese momento estaban construyendo. Él tiene conocimiento de albañilería, que lo venía haciendo desde antes, que se acuerda ese día llega a esa hora, que entre la 1:30 llega Owens, Oscar, ¿sí? Con la moto, arreglaron la moto, dice que Brandon le arregla la moto, dice qué tipo de perfecto tuvo esa moto, y que a las 3:30 se fue a trabajar el señor Owens. También refirió que él se quedó con Brandon ese día a seguir trabajando en la albañilería, en la construcción. Oscar Owens corroboró todos estos datos, fue el último testigo, y refirió, yo trabajo en óptica Retilén. Tuve que venir a la 1:30, o sea, fui a la 1:30 a la casa de ellos, o sea, de casa de Brandon, estaba Franco, estaba Alan. Necesariamente refirió también que le arreglaron la moto y que a las 15:30 se tuvo que ir a trabajar y que ellos quedaron construyendo. Lo dijo Franco, lo dijo Oscar Owens. La fiscalía no le hizo preguntas. ¿Son inocentes? Son inocentes. Voy a referirme solamente a 2 o 3 cosas que dijo la fiscalía. Algunas ya las dije. ¿Tenía más elementos la fiscalía si hubiese querido para traerlos a este juicio? ¿Podría haber investigado más? Sí, yo no digo que no lo haya hecho. ¿Saben por qué no lo trae? Porque no le corroboraba su caso.
¿Por qué no trajo la nota de la señora Silvina Cabrera? La podríamos haber incorporado, a ver si sucedió por lo menos lo que decía la víctima que sucedió ese día. ¿Por qué no trajo el certificado de nacimiento de alguno de los hijos? ¿Por qué no trajo la actividad que realizaba ese hijo, es decir, si estaba inscrito en esa escuela, por lo menos para corroborar por qué estaban ellos ahí? Se escuchó la motivación por la cual el señor Sáez sí quería lastimar a los Artiles y desde cuándo sí. Lo escuchamos de distintas personas. ¿Sí? Lo escuchamos de distintas personas. Hubo un homicidio en el cual fue condenado mi representado. Único antecedente que tiene. Único. ¿Y saben por qué le digo único? Porque al mismo Soto, que el señor fiscal le preguntó sobre el allanamiento en la casa de la señora Julia Bernal, yo le pregunté, ¿qué pasó con ese caso después? ¿Lo siguieron? ¿Fueron citados? ¿Hizo una apertura en contra de ellos? No, yo no intervine más, ya no tuve más novedades. Si sos de la brigada tenés que tener más novedades sobre ese caso, si es en contra de los Artiles. No se le hizo ni la apertura. Vino Julia Bernal y dijo, sí, hubo un allanamiento más. ¿Qué pasó con ese allanamiento? Se equivocó la policía. Tuvieron que ir 2 casas más allá y ahí encontraron las cosas robadas y las personas que habían sido los autores del hecho. ¿Ustedes creen que un oficial de policía va a venir a decir, sí, chicos, ¿saben qué? Yo me equivoqué, nos equivocamos todo, a 2 casas más era y bueno, no lo van a decir. ¿Quién va a venir a decir, yo me equivoqué, el allanamiento era en 2 casas más allá? No tiene ningún otro antecedente, Artiles. Fernando explicó cómo se había sucedido ese hecho de homicidio del año 2013. Era el amigo, hermano del señor Sáez, el señor Guayquilaf. ¿Sí? En ese momento, le voy a solicitar que si no se retira. Cuando hable la defensora. En ese mismo momento, él refirió cómo había sucedido. Él estaba trabajando en la pesquera, dice dónde estaba, enfrente del Chango Más, ahí estaba laburando, tenía 17 años cuando laburaba ahí. Vuelve a su casa, vio que le habían usurpado la casa a Guayquilaf y 2 más. El hermano de Fernando Brandon, refiere, fue Sáez también estaba metido en eso. Llegaron al lugar, le sacaron la casa, él fue a buscar a Ricardo, a su papá, Fernando, y a 2 amigos para ver cómo hacía para recuperar su casa. Cuando llegan al lugar, no había nadie, se habían ido. Él sabía que podía haber sido un aguantadero, había sido utilizado como un aguantadero, porque ya lo conocían a Sáez, que se dedicaba a hacer ese tipo de cosas. Entra a la casa y saca las cosas que habían ahí. Dijo, me robaron una heladera, un lavarropas, electrodoméstico. Y encontré 2 televisores que no eran míos y una tumbera. Los televisores los saqué afuera porque yo sabía que ellos andaban robando a los vecinos y yo quería que esos vecinos, si se encontraban esos televisores, se los llevaran. No quería tener problemas. Y la tumbera la dejé adentro porque en el barrio hay chicos y no quería que nadie le pasara nada. La tumbera es un arma fabricada, casera, que no tiene seguro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Vino ese mismo día Guayquilaf a la casa de Fernando a exigir, o con otros 2 más, a sacar esa vivienda. Se entrezaron en lucha, él alcanzó a agarrar la tumbera, le quiso pegar y lo terminó matando. ¿Qué hizo Fernando? Se entregó, se hizo cargo. Así es como conoce a Luciano, adentro del lugar de detención. Se entregó. Se le preguntó a todos los integrantes qué hacían, o sea, cada uno dijo qué es lo que hacía. Kiara es universitaria. Brandon no tiene antecedentes. Las otras hermanas van a la escuela secundaria. ¿Dónde está la familia de delincuentes? ¿Dónde está? Todos los hermanos trabajan. El padrastro, óptica Retilén. Familia normal que se cruzó en un momento determinado de su vida, el pobre Fernando, con el señor Guayquilaf. Y pasó lo que pasó. ¿Se quedó con esta bronca el señor Sáez? Sí. Fue las veces que lo encontró o que compartieron mínimos momentos en lugares de establecimientos carcelarios, trató de vengarse. ¿Y por qué Sáez dice
que los mandó los Tolosa, los mandaron a matar. ¿No será que sabía que Luciano iba a venir a contar la verdad? ¿Cuál era el verdadero motivo de Sáez para inculpar falsamente a los Artiles? Yo me pregunto, a mí me da eso. Son inocentes, voy a solicitar a todo el jurado. Yo he evaluado toda la prueba en su totalidad. No tiene ninguna otra prueba independiente, algún testigo que no sea Joana Díaz o Sáez, para decir que fueron autores de este hecho mis representados. No tiene. El mismo fiscal dijo, con la declaración de Joana Díaz no alcanza. Lo dijo en este mismo estrado, en el alegato final. No es una estrategia. No es una estrategia. Es pedir justicia. Y la justicia también implica absolver a quienes son inocentes. Me sobra uno. Le digo me sobra uno, ¿por qué? Yo les dije también en el alegato inicial que aquellos que tuvieran dudas, si quieren llegar a la culpabilidad, lo hagan con el delito menor. Porque hay que mandar a un inocente a la cárcel. Ellos son inocentes. Entonces, le voy a explicar esto solamente para que lo tengan en cuenta, pero son inocentes. La figura, también lo van a escuchar del señor juez, van a tener las instrucciones. Es esto, prácticamente. El abuso de armas implica que se dispare un arma de fuego contra una o varias personas. En este caso sería el auto de estas dos ocupantes, estas dos personas, Sáez y Díaz. Que se pueda llegar a pensar que se corrió peligro la vida de las personas, sin compactos 15 vainas, ¿sí? Se puede llegar a pensar que se corrió peligro a las personas, en ese caso. Y que las lesiones, puede llegar una persona a ser lesionada, puede suceder que no se lesione y haya abuso de armas, y puede ser que una persona se lesione y sí haya abuso de armas. Pero tienen que ser leves, ¿sí? Y esto es lo que surge de la convención probatoria. Joana Díaz solamente fue por una curación, se le dio el alta a las 19 horas, no corrió riesgo su vida, dijo Dali en la convención probatoria. En consecuencia, para que haya tentativa de homicidio, en el cuerpo de una persona tiene que haber una lesión tan importante que corra riesgo su vida. Pero tampoco el fiscal pudo demostrar lo que se llama la intencionalidad o dolo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Todo el juicio escuchamos que con la persona que tenían problemas, las personas que lo quisieron matar, era con Sáez. Entonces, ¿por qué la tentativa de homicidio contra Díaz? No hay dolo. Si al que querían matar es a Sáez. Tampoco pudo probar eso la fiscalía. Entonces, le pido al jurado, a aquellos que están en duda, que si quieren condenar, que condenen por el delito la figura más leve, porque hay que condenar a un inocente. Pero además, ¿sabes qué le pido? Que elijan a cuál, porque uno de los imputados sobra. Martín Costa dijo, un solo tirador, una sola arma. Uno de los imputados sobra. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora. Perdón, señora, silencio. Vamos a hacer un pequeño cuarto intermedio, 15 minutos. Sí, doctor, para poder leerle después las instrucciones. ¿Sí quería decir algo, doctor? Pero sobre puntos nuevos de que de hecho. Bueno, después va a tener la última palabra la defensa. Y me había olvidado que después tengo que preguntarle a los imputados si quieren decir la última palabra. Perdón. Sí, doctor, diga. Sí, he escuchado el alegato de la señora defensora, de la doctora Olavarría. Hay un par de cuestiones que son más bien aclaratorias. En primer lugar, tiene que ver con la entrevista que se realizara a Joana Díaz. Esa entrevista no fue realizada un día posterior, fue realizada el día derecho. Es más, la entrevista está filmada. Está Joana Díaz
en la cama, digamos, como consecuencia de ello. Son el juicio. La fecha está incluso en la misma... Si está contradiciendo algo que dijo usted, es correcto lo que está En la haciendo. misma entrevista, Sí. es decir, tiene fecha 9 de octubre del año 2023, el hecho sucede el 9 de octubre. Eso como primer punto. Como segundo punto, con respecto a lo que tiene que ver con la explicación que realizara el perito del equipo técnico de la Procuración General, el señor Martín Costa. Martín Costa, creo yo, no dijo que era un tirador, dijo otra cosa. Dijo que las vainas se corresponden a una única arma. No es una frase de él, no dijo que había un solo tirador en el lugar del hecho. Esto es muy importante porque tranquilamente puede haber otra arma de fuego, puede ser un revólver, en fin. Con respecto a la contradicción que yo marqué con Julia Bernal, madre de los Artiles, debo dejar en claro que la contradicción que yo he marcado es una contradicción que existe entre el testimonio de Bernal y el testimonio de Soto, un funcionario público, un funcionario que realizó la diligencia de allanamiento, funcionario que le dijeron hace 7 días que no lo veía. Esto nos deposita en el 5 de octubre, no en el 20 de septiembre o 18 de septiembre, como dice Julia Bernal ahora. ¿Qué tanto poco le podemos creer a esta señora? Es decir, que no recuerdan ni las fechas precisas. Y ya para ir finalizando, con respecto a lo que tiene que ver con esas fotos que yo mismo he cuestionado, que no son verdaderas, debo decir que se mostraron las fotos de esta persona, Ricardo Benjamín, que es el padre de los Artiles. Debo decir que nunca concurrió a este juicio oral y público, eso por un lado, pero hay otra cosa también, nunca denunció. Así que estas cosas la quería aclarar, su señoría. Eso es todo, su señoría, con esto termino. Gracias por darme la palabra. Gracias, doctor. Doctora Lavarría. Gracias, señor juez. En primer lugar, respecto de esta entrevista que dice que está en la cama la señora Sáez, primero que no existe, no fue traída, no existe directamente. Pero además no solamente no existe, el mismo Sáez dijo que tuvieron que ir ellos al día siguiente, el 10 de octubre, a hacer la entrevista ante la brigada. Y ninguno de los policías, ni de la primera ni de la segunda, ni el mismo Soto de la brigada refirió que le hayan tomado entrevista a la señora Díaz el 9. Ahora bien, habla de esta contradicción, de la supuesta contradicción entre Soto y Bernal. No hay una contradicción. Yo se las expliqué, les dije, ambos ubican a mis representados antes del hecho, sea el 5 de octubre o sea el 20 de septiembre, fuera de la ciudad de Trelew. ¿Dónde está la contradicción? En cuanto a lo que dijo el doctor, licenciado Costa, lo escuchamos varias veces, es más, la funcionaria de Fiscalía trató de que dijera si había otra arma que podría haber sido secuestrada o que podría haber sido disparada sin dejar evidencia, y el señor Costa refirió, el arma semiautomática 9 milímetros tiene capacidades diferentes de carga, y dentro de las capacidades de carga están las que tienen 13 cartuchos, las que tienen 15 cartuchos y las que tienen 17 cartuchos. La que se utilizó fue una única y sola arma. Y el tirador siempre se refirió a uno, se paró delante, después de costado y después atrás, por la dinámica del vehículo. Es lo que pasó en juicio. Nada más, señor juez. Bueno, muy bien. Resta preguntarle entonces a los acusados si quieren dar sus últimas palabras. Además, ustedes han declarado ya al inicio del debate, pero pueden, si quieren, decir unas últimas palabras. Les pregunto a ambos. Sí.
¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia, buen día jurado. Bien, yo quería decir más que nada que, bueno, primero, como dije en el primer día del hecho que lo habían tirado a captura, que lo entregamos, como le dije a la jueza Ivana González, somos inocentes y bueno, lo primero que nada que gracias a la doctora porque ella es portavoz de los otros, la que puede hablar, ya que los otros no lo podemos dirigir si teniendo una defensora pública, tanto como una abogada, gracias a ella lo podemos decir que es lo que realmente pasó y dónde estamos, ¿no? Primero que nada, que bueno, que la señora Yael Díaz, han visto su reacción, cómo reaccionan, esa reacción la misma la tienen afuera, constantemente, como le expliqué en un primer momento, cuando estuve detenido con SAE, reaccionaba así, él en ningún momento quería hablar, yo le quería explicar en el momento cómo fue lo de Guaquilaf, en el cual siempre me culpa a mí, y él ha reaccionado así, nunca me dejó terminar de explicarle cómo fue que le pasó el hecho que maté a su mejor amigo. Bueno, más nada que eso, tanto como mi hermano y yo lo declaramos inocente, somos inocentes, lo pudieron ver ustedes mismos, cómo mienten ellos, con qué gente tiene problemas, a quién es culpa también, tanto como la familia Tolosa y esta Andrea Asensio, como le expliqué en un primer momento, ellos tuvieron problemas, después que le pasó eso, habían tenido antes problemas con el sindicato camionero y ellos lo culpan a ellos y ahora dicen a Tolosa. Bueno, más que nada eso, que puedan ver todo lo que pasó y nada, conforme con lo que ustedes vieron y con lo que pudo aportar mi abogada. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Bien, señor Brando, ¿quiere...? Buen día a toda la audiencia. Bueno, les quería pedir que tengan en cuenta todo lo que vimos, lo que dijo la doctora, pues nosotros somos inocentes y nada, que se haga justicia, porque nosotros no fuimos, no somos culpables y venimos con esto hace 2 años y los otros estuvimos presos y tuvimos domiciliaria, pasamos un montón de cosas que no tuvimos que pasar porque somos inocentes, nos culpan de algo que no hicimos. Estas personas culparon a cantidad de personas en declaración delante de la policía, todo, y culpó a cualquier gente, culpó a un montón de gente y nos están acusando a nosotros de algo que no hicimos. Eso no me quería decir. Bien, gracias. Bueno, ahora sí vamos a hacer un corte intermedio de 15 minutos y posteriormente yo le voy a leer las últimas instrucciones que se van a llevar para posteriormente ya comenzar la deliberación.